de dar su opinión frente a esta resolución. La otra noticia es que este viernes habrá una audiencia pública a la que están convocados todos los sectores que tienen que ver con el río Bogotá, la Alcaldía Mayor, la Alcaldía de los municipios de la Cuenca Ribereña, la Corporación Autónoma Regional, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Justicia. La convocatoria la hace la magistrada Nelly Yolanda Villamizar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En esa citación, además, advierte que la empresa de acueducto de Bogotá solicitará medidas cautelares en torno a la resolución. Como no está en firme, Néstor, no quiere decir que el acueducto vaya a solicitar la suspensión, porque evidentemente la resolución no ha sido expedida, pero las medidas cautelares van en el sentido de pedir que se garantice la construcción de la resolución con la participación de todos los actores de la sentencia del río Bogotá, y que de no ser así, es decir, si el ministerio no convoca a todos los sectores, se proceda a una medida que impida su expedición. Esto nos dijo hace minutos la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Nelly Yolanda Villamizar. A todos los sujetos procesales vinculados en los 146 incidentes que se han aperturado. Acá lo importante para tener en cuenta es que la sentencia del río Bogotá toca todos los aspectos que tienen que ver no solamente con la protección del medio ambiente, sino con el ordenamiento del territorio. Ambas cosas deben ir amalgamadas. O sea, el territorio tiene que respetar el medio ambiente y el medio ambiente tiene que tener en cuenta cómo se ha desarrollado todas estas ciudades alrededor del río Bogotá y de todo el ecosistema. En ese sentido, lo que hay es que no avanzar en la destrucción que se ha hecho al medio ambiente, que durante 24 años yo he luchado por protegerlo a través del proceso del río Bogotá, sino lo importante es no dejar avanzar en esa destrucción y en lo que ya se ha destruido, mirar cómo lo recuperamos. Esta es la magistrada Villamizar, que ya en el pasado, Ricardo, ha sido la protagonista de noticias muy importantes, de decisiones sobre el río Bogotá. Así que en ese Tribunal Superior de Bogotá, ella es la autoridad para estos efectos. Yo le puedo anticipar lo que viene, Néstor, y es que teniendo en cuenta que la resolución del Ministerio de Ambiente toca las sentencias que hay en torno al río Bogotá, podría, si no hay una amplia discusión con todos los sectores por parte de Minambiente, podría venir, repito, la suspensión de la resolución del Ministerio de Ambiente por orden judicial, por orden de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar. Así que por eso es clave la audiencia pública de este viernes, convocados todos los sectores. Esa frase de ella, de el desarrollo tiene que tener en consideración el medio ambiente, pero el medio ambiente tiene que tener en consideración también el desarrollo, me parece que es un indicador de hacia dónde va todo esto. Señor alcalde Galán, buenos días. Buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio, ¿cómo están? Alcalde, gracias por atendernos, el alcalde de Bogotá, que está al frente de esta batalla por esta resolución. Esto que estamos oyendo, alcalde, la decisión de la magistrada Villamizar, la audiencia de mañana, eventualmente medidas cautelares alrededor de la resolución, ¿lo deja tranquilo? Pues a ver, Néstor, yo aprovecho su espacio para mencionar dos cosas. Uno, obviamente respetamos las decisiones, por ejemplo, de la Procuraduría. Yo creo que aquí no hay que avanzar simplemente que se amplíen las fechas para presentar comentarios. Lo que hay que hacer es corregir los errores que se cometieron en la construcción de este acto administrativo. Y eso no se subsana simplemente con un plazo adicional para que presenten comentarios. Porque, por ejemplo, en el caso de Santurbán, donde hay una discusión, ahí presentaron creo que 1,000 comentarios y todos fueron rechazados. En otro caso de minería, que fue expedido el año pasado una resolución, presentaron 400 comentarios y todos fueron rechazados. Entonces, aquí no hay un proceso vinculante cuando hay simplemente comentarios que se pueden recibir. Por eso yo creo que lo que plantea el acueducto es lo correcto, es que tenemos que lograr que esa resolución en su construcción cuente con la participación de todos los actores, por ejemplo, de la sentencia del río Bogotá. La construcción, entonces tiene que haber un ejercicio de construcción y de revisión de lo que tienen como borrador conjunta esa revisión, para llegar a algo que sea realmente algo coordinado como ordena la Corte Constitucional. Entonces, si eso se logra, es muy positivo, digamos. Nosotros no estamos en contra de que se expida una resolución, no. Creemos que es necesario avanzar en la protección de las cuencas que garantizan el abastecimiento de agua para Bogotá y la región y toda la sabana. Estamos de acuerdo.
pero eso tiene que hacerse de manera coordinada y no impuesta. Entonces yo creo que si en la decisión eventualmente que tome el Tribunal de Cundinamarca se contempla esa necesidad de una construcción colectiva, estamos obviamente totalmente de acuerdo y acompañaríamos ese proceso. Nos parece importante hacerlo así. Esta decisión de la magistrada Villamizar, señor alcalde, es particularmente importante por venir de quien viene, que es la magistrada Villamizar. Esa sentencia del Río Bogotá, que debe ser tal vez de la alcaldía de Peñalosa, ¿qué tiene que ver en este momento? Bueno, el Río Bogotá tiene una sentencia del Consejo de Estado que ya cumple 10 años. La sentencia del Tribunal de Cundinamarca tiene ya creo que 20 años inclusive, y la del Consejo de Estado tiene 10 años. Y es una sentencia que nos ordena a todos, Alcaldía Bogotá, Gobernación, municipios, Gobierno Nacional, CAR, a todos los actores, al sector privado, de cierta forma también que está alrededor del río, a todos a tomar medidas para recuperar el río y proteger la cuenca, y eso influye obviamente en el ordenamiento, cómo se organiza el territorio, qué se puede hacer dónde. En cierta forma dice que tenemos que tener en cuenta eso para proteger todo. Entonces, a mí sí me parece increíble que en la construcción de esta resolución no haya sido tenido en cuenta ese proceso que viene de 20 años atrás, donde se ha construido precisamente cómo vamos a proteger el río Bogotá y toda su cuenca. Entonces, yo creo que este mensaje, pues si se da, pues es positivo en el sentido que estamos todos dispuestos a trabajar en conjunto, pero no cada uno por su lado. No que el ministerio diga yo hago esto y no tengo en cuenta la sentencia del río, no tengo en cuenta quienes han participado ahí, no tengo en cuenta los compromisos que han adquirido, los avances que han tenido, ni las órdenes que ha dado la sentencia del río. No, por eso yo invito a que demos un paso atrás, no solamente que se amplíe el plazo, un paso atrás y reorganicemos esto. Además, Néstor, por una cosa, porque es que el gobierno ha hecho afirmaciones en defensa de este proyecto de resolución que son, en mi opinión, equivocadas. Dicen, no se afectan los planes de ordenamiento territorial de los municipios, pero en el artículo 2 dice que estas determinantes tendrán que ser tenidas en cuenta para la formulación, modificación y actualización de los planes de ordenamiento territorial. Entonces, si dicen, no los afecta, pero si actualizan el POT, tienen que incluir lo que dice acá. Cuando actualizan el POT, entonces sí termina afectándolos. Entonces, una zona que hoy no es humedal, pero que cuando se actualiza el POT debe ser tenido en cuenta como humedal, porque lo dice esta resolución, pues ve afectado eventualmente un propietario de su propiedad por cuenta de eso. Entonces, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que está en la resolución. Tenemos que atenernos a lo que dice el documento, porque no podemos quedar eventualmente en la incertidumbre jurídica de lo que diga un funcionario en una entrevista, sino lo que realmente dice la resolución, y ahí no está reflejado lo que ellos están planteando en términos de que no hay afectación a los proyectos. Sí, yo sé que hemos sido bastante prolíficos en las explicaciones, alcalde, pero usted también mencionaba en su charla de este miércoles con nosotros lo que tiene que ver con las afectaciones a la cuenca del río Bogotá por cuenta de esta resolución. Y como la audiencia pública será mañana y como el acueducto de Bogotá podría allí solicitar medidas cautelares, quisiera preguntarle qué pasaría con esa cuenca específicamente con la resolución, cuáles serían los perjuicios. Digamos, más que perjuicios es que alrededor, digamos, del río Bogotá hay algunos proyectos, por ejemplo, que están contemplados y que según esta resolución tendrían otros trámites. El mismo gobernador de Cundinamarca lo ha dicho. Hay proyectos como la 63, como la Subacota, como la calle 13, que están directamente conectados con el río Bogotá y que tendrían eventualmente unos retos para su licenciamiento adicionales a los que tienen hoy. Entonces, eso es lo que afecta proyectos. Ahora, yo creo que es importantísimo que miremos esto entendiendo, digamos, la posición de cada uno. Yo estoy hablando de lo que implica esto para Bogotá. Entonces, ayer el presidente salió a decir, el alcalde no está de acuerdo con cuidar el agua en la sabana. Falso, totalmente falso, no es cierto. Claro que estoy de acuerdo. Es más, yo soy de los que ha dado esa lucha durante muchos años para que el ordenamiento de la sabana se haga acorde con las necesidades de proteger ecosistemas fundamentales. Llevo no un año, muchos años trabajando en eso. Inclusive yo, por ejemplo, demandé el artículo del Plan de Desarrollo del año 2006 que incorporaba unos macroproyectos de vivienda impuestos sobre los municipios, en algunos casos en zonas que no estaban contemplados en los POTs. Yo llevo en esta lucha muchos años, no me vengan con el cuento de que es que estoy en contra, no, al contrario, estamos haciendo lo que nunca se había hecho en restauración de cuenca alrededor del río Bogotá, en la Vanderhamen, en los cerros orientales, lo vamos a hacer en Chingaza, en Sumapaz, pero tenemos que dar la discusión respetando la responsabilidad que tiene cada uno, la autonomía que tienen los entes territoriales y garantizando la coordinación adecuada, que en este caso no ocurre. Alcalde,
hay una diferencia que no es menor frente a los comentarios que pide ampliar el plazo de la Procuraduría y la posibilidad de sentarse diferentes sectores en una mesa para construir la resolución. ¿Cómo se imagina usted ese escenario de eventual concertación que se está pidiendo por parte del Tribunal de Cundinamarca frente a lo otro, que además no es de obligatorio cumplimiento, es decir, no es vinculante el concepto? Puede aceptarlo o puede no aceptarlo el Ministerio de Ambiente. Claro, por eso yo me refiero a que esto no puede ser simplemente una ampliación de plazos del periodo de comentarios. Tiene que ser un paso atrás en el proceso de construcción del acto administrativo, volviendo a la etapa de construcción, ya no de publicación, sino de construcción, y que conjuntamente nos sentemos. Ellos tienen un planteamiento, ya conocemos los mapas. Es que yo les digo una cosa, yo tengo un derecho de petición y una tutela que presentamos pidiendo la información, y en una respuesta que nos dieron el 27 de febrero, es decir, un día antes de publicar para poder expedir, y el gobierno nacional nos contesta: no les podemos entregar la información del texto ni de los mapas porque eso está en construcción. ¿Y de qué mapas estamos hablando, alcalde? Esta resolución viene acompañada de una cartografía, de unos mapas que implican, por ejemplo, dónde son los humedales, que ellos dicen que hay que considerar como humedales. Entonces, son mapas donde plantean esas zonas con ciertos colores. Yo ya les mando el mapa para que ustedes lo puedan publicar. Eso lo conocimos apenas el 28 de febrero, antes no lo habíamos conocido. Y ahí es donde nosotros, cuando analizamos, encontramos zonas que son barrios legalizados, construidos hace muchos años en Bogotá, que según el mapa quedan ahora en un humedal. Entonces ella, la exministra, pues Susana Muhammad, dice: eso no afecta al POT. Yo me pregunto, un ciudadano que tiene una vivienda ahí, en ese predio que ahora queda cubierto por zona de humedal según esa resolución, en el POT actual no está, pero cuando se actualice sí. Entonces, ¿qué posibilidades tiene de vender ese predio? ¿Quién va a ir a comprar ese predio? ¿Para qué se puede comprar? No, o ampliar, ¿qué se podría hacer ahí? Ampliar, por ejemplo. Por ejemplo, ampliar. Entonces dicen que no afecta, pero en la práctica lo que dice la resolución es que sí afecta, porque ponen en el mapa esa zona, implica que eso es eventualmente una zona de protección especial. Por ejemplo, un banco, si una persona que tiene un predio ahí dice: yo quiero un crédito hipotecario para hacer una remodelación, ¿se lo van a dar? ¿Le van a decir si su predio es garantía para poder hacerlo? No lo tengo claro. No lo tenemos claro, y eso es inseguridad jurídica, y eso no puede ocurrir, y eso parte de, como dijo también el gobernador, de las ambigüedades que tiene ese proyecto de resolución, y la falta claridad en las responsabilidades de quién decide qué y cómo se define. Por ejemplo, en los proyectos de infraestructura, Néstor, en los proyectos de infraestructura hay un artículo que dice básicamente lineamientos ambientales para infraestructura vial. Ellos dicen: no se afecta a ningún proyecto. Tranquilos, no es cierto lo que dice la alcaldía, que se afectan los proyectos. Pero resulta que dice en el primer numeral: esos proyectos tendrán que priorizar trazados que eviten la superposición con áreas de especial importancia ambiental y que no afecten bosques de niebla. Entonces, áreas de especial importancia ambiental, pues son los humedales, asume uno. Entonces dice: priorizar trazados que eviten la superposición con los humedales. Y cuando están poniendo como humedal zonas donde está la autopista norte, donde está, por ejemplo, la Subacota, la ALO, la calle 13, la 80, la 63, pues entonces uno dice: entonces están diciendo que tenemos que priorizar trazados distintos, que pasen por otro lado. Entonces, sí, en la práctica, alcalde, sí pone fíjese, en el limbo esos proyectos. Sí, alcalde, una última pregunta. Fíjese que a propósito de eso que usted está enumerando, las preocupaciones sobre la inseguridad para las personas que hoy tienen casa o que están pensando construir allí su vivienda, ayer la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, nos dijo aquí que usted estaba exagerando sobre los efectos de la resolución. Y esta mañana, muy temprano, el primer retuit del presidente Gustavo Petro fue un trino del exministro Manuel Rodríguez, donde dice que usted está incurriendo en una falsedad y que está desprestigiando la resolución. ¿Qué respuesta le da a la exministra sobre la acusación de que usted está exagerando y al presidente Petro de que usted está falseando y está denigrando o está denostando de esa resolución? El presidente está mal informado y yo lo invito a que dialoguemos y le mostremos los mapas que publicó el Ministerio de Ambiente, donde se demuestra que predios donde hoy hay vivienda construida, legalizada, quedan, según el mapa y la cartografía que publicó el Ministerio de Ambiente, en zonas de humedal. Entonces yo le invito a que revisemos qué implicaciones tiene eso para una familia que vive ahí, qué riesgos implica para esa familia a futuro. O sea, yo les pregunto a ¿ustedes irían a comprar una vivienda mañana en una zona que queda catalogada como zona de humedal? Pero básicamente Bogotá está construida, alcalde, pues la mayor parte de la ciudad sobre un humedal, ¿o no? Pues históricamente, claro, esto era un humedal prácticamente todo. Entonces, sobre esa base nos tocaría, entonces, según esta resolución, restaurar, por ejemplo, el humedal del lago, por ejemplo,
porque ahí dice que los humedales que han sido transformados en Bogotá tienen que pasar a ser eventualmente restaurados. Sí, pero eso sí es, imagínese tumbar todo el lago, todo el sector del lago. No, por eso no está en la resolución, no estoy diciendo que eso esté. Aquí por la 80, en ¿no? el norte, 79, 80. Yo estoy diciendo, Ricardo, que eso esté ahí. 80. No estoy diciendo que eso esté ahí, pero aquellas zonas que sí quedaron incluidas. El barrio Santa María del Lago. No. Esto es el lago, esto es arriba, esto es donde queda Unilago. Donde queda No, el lago Gaitán era un humedal, digamos, hace muchos años. Pero no está eso incluido en la resolución, no le estoy diciendo. Pero otras zonas alrededor del río, por ejemplo, donde hay barrios, Bilbao, por ejemplo, en Suba, son barrios que ahora quedan entonces ya como humedal, según esa resolución, si es expedida. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para esa gente eso, en términos de posibilidad de vender su predio o de modificarlo? Entonces, yo invito al presidente, hablamos del diálogo. Yo estoy de acuerdo con proteger la cuenca de Bogotá. Es más, yo creo que hay que garantizar las inversiones que le permitan a Bogotá y a la región tener agua a largo aliento, porque resulta que cuando yo llegué teníamos un reto en agua y por eso nos tocó tomar la decisión de racionamiento por cuenta, en parte, a que en el 2012 se retiró Chingaza 2 sin que se planteara una alternativa. Bueno, listo, dijeron no Chingaza 2. ¿Y cuál fue la alternativa entonces? No hubo alternativa. Entonces Bogotá tuvo 2 años de sequía, la llevó a la crisis que tenemos hoy por cuenta de la vulnerabilidad que tenemos de abastecimiento de agua. Eso no puede mantenerse, tenemos que resolver eso de fondo y nosotros sí vamos a tomar las decisiones que resuelvan de fondo la problemática del agua, como no ocurrió en el pasado. Es el alcalde Carlos Fernando Galán, el alcalde de Bogotá, hablando sobre esta desafortunada controversia, sobre este desencuentro con el gobierno nacional. Alcalde, gracias, muy amable. Muchas gracias, Néstor. A usted,